Esopo era una de esas figuras literarias a las que se les podía atribuir prácticamente todo. Se le autorizan no solo fábulas, sino también anécdotas, proverbios y chistes, y propiamente no habrá una formalización de su vida antes del siglo I a.C., pero su personalidad y su autoría comenzará a resonar en la Atenas del siglo VI a V a.C. En Atenas se produjo una moda literaria, las colecciones, y surgieron importantes de ellas de tema simposiaco, como la teognidia, de la que ya hablaremos, o de inscripciones o epigramas. Este movimiento se consolida con las conocidas como didascalias de Aristóteles, reflejo del ambiente científico que recurre a la acumulación de datos necesarios para la confección de teorías, por lo tanto, una especie de fichero de investigación. Es fácil suponer, junto a Pedro Bádenas, que aquí se iniciara también la compilación de esta sabiduría popular en forma de fábulas y su empleo en escuelas, un medio ideal para luego introducir al estudiante en la retórica. El filósofo peripatético Demetrio de Falero, casi contemporáneo de Calímaco en el siglo III a.C., llevó a cabo la recopilación más antigua de la que tenemos noticia y comprendía cartas, fábulas y proverbios de Esopo. Antes de él es muy probable que la fábula se transmitiera por vía oral y también literaria, esto es, citación de autores varios. El problema sobre el trabajo de Demetrio es que desconocemos su método. Tomó las fábulas tal y como estaban, respetando metros y dialectos, prosificó o realizó una mixtura, versificó en metros diferentes y actualizó el léxico. Parte de los misterios de este grupo de textos. Son tres básicamente las colecciones de fábulas empleadas para las ediciones modernas de Esopo. La primera es la conocida como Augustana, más o menos del siglo V después de Cristo, cuyo fondo es muy posible sea muy anterior a esta fecha. La segunda colección es la denominada Vindobonense del siglo VI y la tercera es la Accursiana, fechada hacia el siglo IX. Sin embargo, se anexan materiales más antiguos y recientemente descubiertos como el papiro Rylance 493 del siglo I después de Cristo. Las tablillas enceradas de Palmira, procedentes del siglo II, conocidas con el nombre de tablillas de Assendelf, propiamente una colección de fábulas empleadas en las escuelas. El Athus es un manuscrito del monasterio Athos que fue a parar a París, con 2 libros de fábulas ordenadas alfabéticamente hasta la Omicron. La paráfrasis blodeiana de la Biblioteca de Oxford contiene lo que parece una prosificación de las fábulas de Babrio y cierran las colecciones las conocidas como Fábulas de Aftonio del siglo V y el Códice de Nápoles, que contiene un repertorio de fábulas retóricas y es del mismo siglo. Finalmente, estarían también fábulas bizantinas. Intentar obtener de tan variado catálogo un cuerpo propiamente esópico es materialmente imposible, dado que siendo literatura popular los cambios no son alteraciones, sino variantes que el copista podía modificar de acuerdo con su propio conocimiento del tema. Este aspecto no ha desaparecido del todo. A continuación les presento una serie de fábulas que todavía resuenan en nuestros dichos populares o en historias que todos conocemos. El náufrago. Un rico ateniense navegaba con otros pasajeros, y he aquí que sobrevino una fuerte tempestad, y al zozobrar la nave, mientras que todos los demás intentaban salvarse a nado, el ateniense, invocando continuamente a Atena, 1000 promesas le hacía si lo salvaba. Y uno de los náufragos que nadaba a su lado le dijo: además de suplicar a Atena, mueve también las manos. También nosotros, además de pedir la ayuda de los dioses, debemos contar con nuestra propia acción.
El ruiseñor. Un ruiseñor que estaba en una jaula colgada de una ventana cantaba por la noche. Oyó un murciélago su canto y acercándosele le preguntó por qué razón de día estaba callado y por la noche cantaba. El ruiseñor le dijo que no hacía esto sin motivo, pues antes, cuando cantaba de día, fue cuando lo capturaron. Por eso desde entonces me he hecho prudente. El murciélago respondió: pues no era ahora el momento que te hacía falta tomar precauciones cuando ya de nada te sirve, sino antes de que te cogieran. La fábula muestra que, una vez ocurrida la desgracia, el arrepentimiento es vano. La perra que llevaba trozos de carne. Una perra que llevaba un trozo de carne estaba atravesando un río y al ver su propia imagen en el agua creyó que era otra perra que tenía un trozo aún mayor. Por eso, dejando caer el suyo, se tiró para quitárselo y ocurrió que se quedó sin los dos. Uno no lo pudo cobrar porque no existía y el otro porque se lo llevó el río. La fábula es propia para los ambiciosos. Esopo es la concreción de una persona del narrador de fábulas que ya conocía una pléyade de autores antiguos como Heródoto, Aristófanes, Platón y Aristóteles. Todos ellos recurriendo ya a la expresión de logoi aisopioi o dichos esópicos para traerlo a colación y entender que se le atribuyeran anécdotas, proverbios y bromas variadas. Las primeras suelen estar en relación con la vida del personaje y las tenemos atestiguadas desde el siglo V a.C. Así, por ejemplo, Heródoto lo hace ya un esclavo en la isla de Samos en época de la poetisa Safo, puesto que el hermano de esta, Caraxo, compra a gran precio a una compañera de esclavitud de Esopo. Allí mismo refiere la muerte del fabulista en Delfos y la expiación que por su crimen hubieron de pagar los delfios. Pero no había acuerdo total en sus datos personales. Según Eugatón o Eugaión de Samos, era tracio de origen, y quizá de este historiador del siglo V procede la anécdota de la actuación del esclavo en la asamblea de su isla, defendiendo con una fábula a un demagogo, según nos cuenta después Aristóteles. Pero la mención más común es que fuera Frigio, como quiere Fedro, Aulo Gelio, Luciano de Samosata y la llamada vida de Esopo. Pero habría vivido en Samos alrededor del siglo VII y comienzos del siglo VI a.C. Sucesivamente habría sido esclavo y político para luego ser asesinado por los delfios, a quienes castigó por ello el dios Apolo, si bien su alma hubo de regresar a la tierra. Se decía que era particularmente feo y jorobado, como nos lo muestra una ánfora ática del siglo V, y en ello podemos sospechar ya la influencia de estos personajes de clase baja que contaban como sabios las mismas fábulas. En fecha posterior se establece la relación de Esopo con el famoso rey Creso de los Lidios, quizás antecedida y fundamentada en la también supuesta relación con Solón de Atenas. Esopo incluso fue incorporado al grupo de los 7 sabios de Grecia al ser consejero de Creso, solucionando problemas, dando enigmas, narrando historias y fábulas. Fuentes posteriores lo harán viajar a Atenas, Corinto e incluso a Italia. Todo resulta tan novelesco que la filología moderna tiene que clasificar a Esopo como una figura francamente legendaria. Todo lo que sabemos de él parte de otras figuras relacionadas con la fábula, principalmente con el oriental Ajícar. No obstante, como admite Rodríguez Adrados, ello no excluye un núcleo histórico, un Esopo narrador de fábulas en las Samos del siglo VII o VI, lo cual es verosímil.
Ese hombre sería el punto de cristalización de elementos legendarios griegos y orientales. El elemento mítico más obvio en la vida de Esopo es su muerte en Delfos, que es un tema recurrente desde tiempos clásicos. Los delfios habrían escondido una copa en su equipaje y lo juzgaron como sacrilegio. En su defensa, Esopo narró la fábula del águila y el escarabajo. Declarado culpable, fue despeñado por los delfios. Pasajes tardíos cuentan que por ello le sobrevino una peste, según unos, y según otros una hambruna, de la que se libraron sacrificando en honor de Esopo, como les ordenó el oráculo de Apolo. Esopo fue reverenciado como héroe en un altar elevado en su honor. La historia de la muerte violenta de un poeta que trae la cólera divina, normalmente la de su protector Apolo, se repite en casos legendarios como los de Orfeo y en históricos como los de Arquíloco. Para Francisco Rodríguez Adrados, el origen de esta leyenda se encuentra en el mito del fármaco. El fármaco es la figura que encarna los males de la ciudad, mismo que es expulsado o incluso sacrificado. Es un chivo expiatorio en el mito y transmitido a nuestra cultura. Paradójicamente, en la fiesta anual que celebraba dicha expulsión, el objeto de oprobio recibía igualmente oblación, como es común en la religión que combina lo positivo con lo negativo. Paralelamente, sigue el español, el influjo de la persona legendaria de Ajícar lograría el enlace del fabulista con la figura del fármaco y se desarrolló durante las épocas helenística e imperial, desembocando en la conocida vida de Esopo. Y para comprender los elementos entremezclados, algo debe decirse de este texto. La Vita Aesopi nos llega merced a unos manuscritos bizantinos y diversos fragmentos papiráceos, suponiendo que se remonta a un original del siglo I después de Cristo y se encuadra en la novelística antigua como género literario, particularmente en las vidas noveladas, evidentemente satíricas y realísticas, con un fondo y con una intención moralizante, pieza de autor anónimo y popular, concebida para la distracción y la moral del pueblo. A pesar de su origen eminentemente helenístico imperial, ya que su protagonista no es un héroe militar, sino uno cultural, podemos suponer que este factor diferenciador lo aleja de los pretextos de la época y permite, al propio tiempo, elucidar algo mucho más antiguo. La vida presenta el retrato de un sabio que es la antítesis del tradicional, puesto que su ingenio es espontáneo, socarrón e incluso grosero, y permite reconocer entonces elementos para dilucidar qué tipo heroico representaba el fabulista, uno más cercano al héroe de la comedia aristofánico y no uno de los 7 sabios. Por otro lado, la vida presenta las características comunes de la novelística tardía, como son los viajes llenos de peripecias, la sátira de costumbres y el erotismo. En esta pieza literaria tenemos uno de los más antiguos ejemplos, en principio por la figura arcaica de Esopo, donde el elemento fabulístico se integra muy bien a la trama. En segundo lugar, porque los temas estrictamente novelísticos, como el sexual, el satírico, el del mundo al revés, el de la liberación, son elementos que también podemos encontrar en la comedia antigua. Los influjos de la biografía clásica y la comedia nueva costumbrista también nos muestran en algo la antigüedad de la historia del esclavo frigio. El contenido de la vida de Esopo es el siguiente. Esopo es un esclavo moreno, de origen bárbaro, feo y deforme, mudo, pero inteligente y piadoso. La diosa Isis lo cura de su defecto y con ello puede dar rienda suelta a su ingenio innato. Pasa de unos amos a otros, siempre salvándose con su agudeza consejera y con engaños trapaceros. Finalmente llega a manos del filósofo Janto de Samos, un pedante sabelotodo, en cuya servidumbre se desarrolla la mayor parte de la vida. La mayoría de las vicisitudes en Samos se presentan en torno a la relación más o menos próxima con Janto, quien siempre queda en ridículo ante la sabiduría simple de Esopo. Las aventuras son sumamente comunes y solo cambian los personajes.
El punto central es que la figura de Esopo termine como exitosa, gracias a su habilidad, prodigando consejos y relatando fábulas. Finalmente, ello le consigue su libertad como premio a sus prudentes consejos impartidos en la asamblea samia para la reconciliación de la isla con el tirano Creso. Las aventuras continúan ahora como consejero privado del rey de Babilonia, Licurgo. Esopo marcha después a Egipto y su inventiva logra que el faraón Nectabeo termine como tributario de Babilonia. A su regreso a Babilonia se le reconoce como héroe y se levanta un altar en conjunto con las musas, como de hecho también ocurrió en Samos. Esopo marcha después a recorrer el mundo y llega finalmente a Delfos, donde sus habilidades fracasan y es víctima de la traición ya relatada. Su despeñamiento está precedido de diversas peripecias que dan pie para nuevos consejos, recriminaciones y apólogos fabulistas. El conocimiento de Occidente de la Vita Aesopi es en parte paralelo al de las fábulas que penetraron por dos vías, la tradición latina y las versiones persas y árabes. Difundidas por Europa desde los siglos IX y XII, las colecciones más completas resultan la del bizantino Máximo Planudes, que hizo de embajador en la corte veneciana del siglo XIV y ya aparecía acompañada de la Vida, costumbre bizantina que solía editar conjuntamente la obra y la biografía. El texto antiguo está profundamente influenciado por la vida de Ajícar, de origen asirio, de la que incluso traduce un amplio pasaje. Paralelamente se reconocen temas de la filosofía cínica y del ambiente egipcio grecorromano. No obstante, también es muy posible que se conserven elementos más antiguos y hay que remarcar que muchos pasajes son extensiones de datos que se reconocen desde época clásica, como su estadía en Samos o su esclavitud con Janto. Ahora bien, la figura de Ajícar, secretario del rey asirio Sennacherib, dotaron a la leyenda de Esopo de su aire oriental, con su ascendencia frigia y su color de piel, pero también le entregaron temas como las lecciones en forma de proverbios, fábulas y anécdotas, salvando a su amo y resolviendo para él enigmas. Sin embargo, el dato más notorio de relación entre Ajícar y Esopo es que ambos son acusados falsamente, muertos y resucitados después, recordando a ese fármaco ya mencionado que a su vez tiene su origen en los dioses de la naturaleza, las deidades que simbolizan los cambios estacionales, que morían y resucitaban cíclicamente para traer sus dones en la nueva primavera, que muchos héroes griegos encarnan. Dice al respecto Rodríguez Adrados: el personaje que es condenado a muerte por la ciudad es despeñado y acarrea el hambre y el castigo para resucitar luego el año próximo, ha sido identificado acertadamente por Vichers como un fármaco. Este personaje, que en diversas ciudades griegas era anualmente expulsado, befado, lapidado, acompañado de un canto fúnebre. El ritual significaba la libertad de la impureza acumulada durante el año, la liberación. En fecha remota el fármaco era muerto. De este ritual proceden explícitamente las befas e insultos que lanzan contra sus enemigos y Ponacte, contra los personajes derrotados como Cleón, un Aristófanes. Pero el año viejo y el nuevo son en definitiva el mismo. Estos rituales de expulsión de tipo entre trágico y carnavalesco van habitualmente seguidos de otros de recepción o llegada de la vida renovada. Y sucede que con frecuencia el personaje expulsado y el que llega tienen rasgos iguales. El robo de una copa de oro es la causa del ritual fármaco en las targelias atenienses, y este solo es uno de los datos sobre los fármacos que coinciden con la leyenda esópica. Y se aúna el hecho de que desde el siglo V a.C. tenemos ese Esopo feo y deforme del vaso ático. Por otro lado, es prácticamente una obsesión oriental de los mitos babilonios, mesopotámicos, hititas y egipcios, la muerte injusta, el castigo divino y la expiación, acompañadas de la resurrección. Dioses como Tamuz, Telipinu, Osiris y los griegos Dioniso y Perséfone son estupendos ejemplos. El fármaco es solo la perduración de este mito a nivel popular y representado ahora por los héroes, incluidos los culturales,
como Esopo. Con todo, los griegos nunca fueron meros repetidores, sino que siempre agregaron, como vimos al principio de este curso, algo nuevo a cada elemento adoptado. En el caso de Esopo, es de destacar un rasgo propio, el de su ingenio como narrador de fábulas. El ingenio que triunfa sobre el poderoso es el tema central de las fábulas y lo es también de la vida de diversos poetas y personajes de ambiente literario como los héroes de la comedia. Esa mezcla de debilidad y fuerza, de ingenio y sátira, de bajo nacimiento y faldad con la protección divina, enfrentando enagones y resolviendo enigmas, contando fábulas y chistes, nos remiten irremediablemente al universo del mito como aleccionador y al principio mismo del poeta y del aedo, del inspirado, y por qué no, de uno de carne y hueso, del cual luego se crea una leyenda. Como el Pepito de los cuentos mexicanos, Esopo pudo ser el personaje al que se atribuía la fábula y fue cobrando importancia con el paso de los años, y que podemos suponer ocurrió en algún momento entre los siglos VI y V, ya que Aristófanes nos habla del fabulista Esopo y Simónides aún no. ¿Cómo se confeccionó la complicada leyenda de Esopo? Aunque meramente hipotético, podemos recorrer el camino que señala Rodríguez Adrados y señalar que quizá todo inició en Beocia, con Delfos en el centro, allá donde corre el río Ásopo, en Eleuteras, donde había un ritual de lucha entre el rubio Janto y el negro Melanto, integrándose al culto dionisiaco, enfrentamiento de dos principios representativos del invierno y del verano. Tal vez esta lucha diera origen al agón entre Esopo, llamado negro en la vida, y el Janto filósofo. El ritual sería adoptado con variantes en Delfos, donde se agregaría el elemento del fármaco y se extendería a otros lugares donde habría personajes semejantes. Los elementos orientales, como el origen frigio, se deberían a la persona de Ajícar y debieron formar parte de los gustos del este penetrados en la Grecia del siglo VII. El núcleo samio del fabulista exitoso permitiría vincular ambas leyendas. Por tanto, aunque hubiera muy en el fondo una figura real, histórica, se habría convertido en leyenda tan temprano como el siglo V a.C. La innovación fundamental en la historia de la fábula griega fue cuando los participantes de las fiestas y banquetes, incluidos los poetas que dieron forma final a las piezas, en vez de narrarlas como sus obras, comenzaron a hacerlo como Esopo dijo, o un Cario dijo, un Livio dijo, etc. Dato evidentemente claro es que solo una parte del género ainos entraba dentro de esta formulación, y se trató de circunscribir así al género limitado a aesopilogoi. Lo importante es que la figura legendaria de Esopo, desde que se internacionalizó y rebasó el estrecho ritual en que sin duda era presentada miméticamente en el origen, dio un marco ya claro a toda una rama de la literatura que se constituyó por oposición al mito con rasgos y finalidades propias, y esa fue la fábula.